Hoy jueves estamos transmitiendo acá en vivo desde la sede del Ministerio Público este 25 de marzo una importante rueda de prensa que tiene que ver particularmente con temas vinculados al combate a las drogas, a la lucha contra el femicidio y también obviamente a nuestra lucha en contra de esta banda transnacional que ha pretendido saquear los erarios de la nación. En tal sentido, con el debido respeto, pues, nos quitamos esta mascarilla para explicar de manera detallada estas tres tramas que tienen que ver, obviamente, con la preservación de la estabilidad democrática, la lucha por la justicia, obviamente el combate contra delitos de lesa humanidad como el tráfico de drogas, la defensa irreductible a los derechos de la mujer y obviamente también la defensa de nuestra soberanía nacional. En tal sentido, quiero detallar sobre importantes golpes, tres importantes incautaciones de drogas realizadas en los últimos días, hace apenas unos días. Por ejemplo, este 22 de marzo, funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en La Tendida, en el estado Táchira, 400 panelas de cocaína que eran trasladadas por dos ciudadanos desde Coloncito con destino a Valencia. La referida sustancia se encontraba oculta en las paredes de un vehículo de carga marca Chevrolet, el cual transportaba queso. Vean ustedes cómo va siempre mutando el modus operandi del tráfico de droga. Pasa, por ejemplo, de las llamadas narcomulas, o sea, personas que son usadas para el tráfico de la droga, al transporte aéreo, al envío incluso utilizando empresas que se dedican obviamente de manera legal al envío de alimentos, de bienes, de servicios. Pero también ustedes ven que estos maleantes, estos criminales han usado esos servicios. Y uno que es muy recurrente es el uso del transporte terrestre, vehículos, carros, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues, los ocupantes del vehículo detenidos son Luis Carlos Cardona Porto y Wilmer Sánchez Ramírez. Tras investigaciones coordinadas por el Ministerio Público, se procedió a realizar un allanamiento el día siguiente de la incautación, es decir, el 23 de marzo, en el cual resultaron detenidos otros 5 ciudadanos y un adolescente. Entre los detenidos se encuentra el coordinador de la operación, Alcides Peñaranda Barrientos, a quien se le fue incautado un arma tipo revólver. Otras 2 incautaciones importantes, aparte de esta que menciono, fueron realizadas el 21 de marzo. Prácticamente este golpe, estos duros golpes que el Estado venezolano ha dado al narcotráfico fueron prácticamente en días secuenciales. El 21 de marzo, en el sector Ánimas de Guasare, en el estado Falcón, fueron incautadas 190 panelas de cocaína, las cuales iban a ser transportadas por Peñero a un destino que estamos investigando. Mientras que otras 191 panelas de cocaína fueran incautados en Mucurubá, en el estado Mérida, las cuales iban ocultas en una buseta de pasajeros. Falcón, Mérida. Prácticamente de manera simultánea hemos dado estos golpes severos a los traficantes de droga. En estos 2 procedimientos resultaron detenidos 5 ciudadanos y se solicitaron otras 2 órdenes de aprehensión en contra de las personas involucradas. En total, destacamos lo siguiente: en los 3 procedimientos fueron incautados 890 kilogramos de cocaína. Duro golpe, pues, este mes de marzo
prácticamente en las últimas semanas a los narcotraficantes que con el apoyo del Estado colombiano, sin lugar a dudas, con el apoyo de la logística del Estado colombiano, que es un narcoestado, pretenden usar a Venezuela porque ellos son los más grandes productores de cocaína del planeta Tierra. El 80% de la droga que inunda el mundo se produce en el narcoestado colombiano y pretenden utilizar nuestro territorio como un tránsito para el envío de esa droga y obviamente también para afectar, para dañar a la sociedad venezolana. Contra ellos, todo el peso de la ley. En tal sentido, hay un anuncio importante. La creación de la División de Inteligencia Antidrogas del Ministerio Público. Es una instancia de estudio y procesamiento de información confidencial relacionada con las mafias del narcotráfico que operan en las fronteras y territorios del país. Las personas que denuncien en esta división de inteligencia antidroga incluso lo pueden hacer con toda la seguridad del resguardo de su identidad. Eso es muy importante porque hay gente que tiene miedo, que les da obviamente terror denunciar a las mafias de las drogas, y esta división tiene la característica que he mencionado. Es el procesamiento de la información confidencial relacionada con las mafias del narcotráfico que operan en la frontera. Esta división procesará toda información relevante las 24 horas del día en materia de narcotráfico. Contará con una base de datos que cruzará los archivos de investigaciones previas en la lucha contra el narcotráfico con los nuevos casos. Contará con acceso a los sistemas tecnológicos de registro y seguimiento que son útiles para la investigación penal como CIPOL, CIEPOL, INTT, SAREN, Instituto Venezolano del Seguro Social, entre otros. También contará con un experto en telefonía que procesará datos de abonados en tiempo real para optimizar las pesquisas de los fiscales contra drogas. Y contará con expertos que podrán prestar asesoría técnica a las investigaciones que adelanten los fiscales contra drogas de nuestro Ministerio Público. Otro tema, obviamente, que es de gran interés para nuestra gestión, entre otros que tienen que ver, obviamente, con el tema de la defensa de los derechos humanos, el combate a la delincuencia organizada, los delitos comunes, etcétera, es, obviamente, neutralizar y desaparecer el delito de femicidio en nuestro país. Y eso se hace, obviamente, como lo ha venido haciendo el Ministerio Público, actuando y buscando condenas, sentencias definitivamente firmes. Quiero destacar hoy dos casos. Uno tiene que ver con Jesús Silva, un sujeto que está hoy privado de libertad. A este ciudadano se le solicitó orden de aprehensión por los delitos de promoción o incitación al odio, en este caso contra su expareja, previsto y sancionado en la ley del odio, contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, y acoso u hostigamiento, previsto y sancionado en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Así también porque este señor incumplió las medidas de protección y seguridad dictadas contra él por los delitos de violencia psicológica y violencia física. Este ciudadano, en un altercado con su pareja ocurrido el 9 de febrero del año 2019, recurrió a la violencia física, le causó fracturas en el segundo, tercero y cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Por estos hechos fue imputado por el Ministerio Público el 19 de febrero del año 2020 por los delitos de violencia psicológica y violencia física
y en fecha del 30 de septiembre del año 2020 se presentó el correspondiente escrito acusatorio. El 15 de marzo del año 2021, fecha en la que se celebraba la audiencia preliminar del caso, el acusado acudió con sujetos armados a la sede del tribunal y uno de ellos agredió a la víctima. Eso consta en unas actas que levantaron en el propio tribunal, mientras que el propio acusado protagonizó actos de intimidación y amenaza. Pudiéramos estar hablando también de una persona que está o practica, aparte de todo esto que hemos mencionado, el terrorismo psicológico hacia las personas vinculadas a este caso. Incluso llegó a amenazar a la directora de Defensa de la Mujer del Ministerio Público. Este sujeto ha pretendido poner en duda a través de redes sociales la denuncia realizada por la víctima, la investigación llevada por el Ministerio Público y a su vez colocar en entredicho las actuaciones del tribunal que lleva la causa, pretendiendo imponer su figura pública, que está en entredicho y desprestigiada, sobre todo el proceso llevado en su contra. Por ello, el Ministerio Público, en salvaguarda de la víctima, procedió a solicitar la aprehensión y solicitará en los próximos días al TCJ que la causa sea radicada en los tribunales de violencia contra la mujer de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, en tanto este caso se estaba ventilando en el estado Miranda. Quiero también destacar algo importante, una reciente condena ratificada por la Corte de Apelaciones, en tanto el Ministerio Público ejerció siempre, obviamente, lo que corresponde, todos los recursos legales, en este caso donde se logró la condena definitiva contra Sebastián Isaías Ortiz Mata, responsable del femicidio de su pareja Daniela Margarita Pacheco Gamboa, de 18 años. Este sujeto le disparó a quemarropa, nada más y nada menos, matándola de manera inmediata. Un hecho lamentable ocurrido en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui. En tal sentido, este sujeto, Sebastián Isaías Ortiz Mata, responsable del femicidio de su pareja, Daniela Margarita Pacheco Gamboa, a quien le dispara en la cabeza con una pistola calibre 45 tras una discusión, hecho ocurrido el 5 de julio del año 2016, las investigaciones que coordinó el Ministerio Público, logramos presentar la acusación en fecha del 25 de noviembre del año 2016 por el delito de femicidio agravado. El 30 de noviembre del año 2020 tuvo lugar la última audiencia de juicio donde se condenó al implicado a cumplir la pena de 29 años de cárcel. Este 18 de marzo, la Corte de Apelaciones con competencia en delitos contra la mujer de la región oriental con sede en Maturín declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado, por lo cual quedó definitivamente firme la condena contra Sebastián Isaías Ortiz Mata como femicida a cumplir 29 años de prisión en Puente Ayala, cárcel que queda en Barcelona, estado Anzoátegui. Quiero destacar que en esta lucha hemos creado la nueva Fiscalía especializada en femicidio. Ya tenemos 2 fiscalías especializadas en esta materia. En este mes de la mujer, quiero informar que con la intención de fortalecer los mecanismos de investigación del delito de femicidio y elevar los niveles de eficacia y eficiencia de nuestra institución, hemos creado la Fiscalía 64 Nacional, con competencia en defensa de la mujer, para que conozca de los delitos de femicidio y delitos que atenten contra la libertad sexual. Con la creación de esta Fiscalía, nuestra institución cuenta ahora con 2 fiscalías especializadas en este tipo penal. Es parte del esfuerzo que hemos venido realizando de manera sistemática en medio de tantos obstáculos, en medio de muchas limitaciones,
pero con una gran mística, con un gran sentido de trabajo, con un gran sentido de defensa de los derechos humanos de las mujeres, para que este tipo de violencia jamás quede impune y haya máxima sanción a estos criminales que son enemigos de la familia, son enemigos al final de la propia sociedad. Y este Ministerio Público, tal como lo señalamos en nuestra rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional hace apenas unos días atrás, tiene en la defensa de los derechos de la mujer una de sus principales banderas. Y ya para finalizar, tomando en cuenta las declaraciones de la ciudadana vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Rodríguez, el día de ayer, queremos informar en alcance a todo lo que hemos venido realizando contra uno de los sujetos más despreciables de la sociedad venezolana, despreciable por toda su inédita trayectoria como jefe de una banda criminal de carácter transnacional. Efectivamente, me estoy refiriendo a la serie de acciones delictivas, criminales que atentan contra la República, que ha venido realizando este sujeto, Juan Guaidó, con sus secuaces, en donde Venezuela, vean ustedes, posee más de 7.000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros. No estamos hablando de un dólar, no estamos hablando de una locha, de las lochas que existían en nuestra infancia, un centavo, no, de 7.000 millones de dólares. Oiga bien esto la opinión pública. Secuestrados en bancos extranjeros, a lo que Venezuela no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos satélites aliados en esta conspiración criminal para ahogar, para asfixiar, para asesinar, para matar de manera masiva a venezolanos y venezolanas. La principal responsabilidad de este secuestro, que impide al gobierno venezolano hacer uso de estos recursos para atender necesidades de salud y alimentación de nuestro pueblo, recaen en quienes han construido la ficción criminal del gobierno interino, entre comillas. Es por ello que este 23 de marzo hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano, que podrían ser destinados, entre otros fines, para la atención de la pandemia COVID-19 y la compra de vacunas contra este virus, la compra de medicina, la compra de alimentos. No estamos hablando de cualquier cifra. Estamos hablando del secuestro de activos venezolanos por un monto de 7.000 millones de dólares que son del pueblo de Venezuela, que son del Estado venezolano, que son recursos de la sociedad venezolana y que se lo han esquilmado bajo excusas bastardas el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos asociados a esta acción criminal que ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recientemente lanzó una resolución condenando estas acciones. De esto se ha referido incluso el propio secretario general de Naciones Unidas. Las sanciones, el bloqueo de activos, de dinero, el secuestro de activos que le corresponde a la República Bolivariana de Venezuela terminan siendo crímenes de lesa humanidad. Y la Corte Penal Internacional tiene esas pruebas, tienen esos informes en sus manos y debe en consecuencia actuar. Una investigación conocida como Venezuela 2. Y aspiramos que haya una respuesta al respecto.
En la reciente visita que hicimos a la Corte Penal Internacional en La Haya, junto con el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, el pasado 4 de noviembre del año 2020, tanto Alfredo Ruiz como mi persona dimos abundante información sobre este caso grave, conocido en la Corte Penal Internacional como Venezuela II. Los efectos devastadores de las violaciones masivas de derechos humanos que ha producido las sanciones y el bloqueo criminal, terrorista, jamás visto en la historia en medio de una pandemia como el que se ha desarrollado contra Venezuela. En tal sentido, quiero destacar que el Ministerio Público ha abierto ya 25 causas en las que se investiga, entre otros, implicados a este innombrable sujeto que aparece como el jefe de la banda criminal. A este sujeto se le investiga por los delitos de usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes, malversación agravada, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir. En tal sentido, el Ministerio Público tiene toda esta relación de hechos condensados, concentrados en un solo expediente, un voluminoso expediente, y tengan por seguro que la justicia recaerá, actuará como ya lo hemos hecho contra todos los aliados y factores internos y externos de esta banda transnacional de carácter criminal y terrorista. Muchas gracias y buenos días tengan todos ustedes.